Muy buenas noches, amigos, de nuestro programa En Tres Puntos, aquí en la noche de hoy, miércoles, para llevar a ustedes nuestro programa y nuestros invitados especiales, en el cual esta noche vamos a hablar de todos los temas que son de interés nacional, aquí con la licenciada Lady Blanco García, ex coordinadora general de participación ciudadana y miembro del Consejo Nacional, el cual vamos a tener el gusto y el placer de estar con ella esta noche. Pero siempre acompañándonos Javier López, Guillermo Torres, buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Lady. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy vamos a seguir conversando de todos los temas de la actualidad en la sociedad dominicana. Bienvenido a su programa En Tres Puntos. Gracias, Flavio, Javier, y a ustedes, amigos televidentes de su programa En Tres Puntos. Iniciamos con una invitada que ya es parte nuestra, porque hemos tenido la oportunidad de compartir en otro Varias momento, veces. a quien le damos la cordial bienvenida, Lady Blanco, quien es coordinadora de participación ciudadana y de igual forma también miembro del Consejo Nacional de este organismo. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar aquí y conversar con ustedes sobre los temas nacionales y contextualizar un poco y con sus audiencias también. Así es. Te damos la bienvenida, Lady. Es un placer, como siempre, así que tú nos acompañes, y sobre todo una dama, es ante tres hombres. Tenemos que siempre adornar nuestro programa. Me siento bendita entre los hombres. Y nosotros bendecidos también. Así es. Lady, el país está pasando por muchos procesos. Hay situaciones donde prácticamente tiene que ver con renovaciones, tanto en la Constitución de la República, reforma constitucional, laboral, que ya está sometida, constitucional, que también está sometida, penal, que en un momento se hizo algunos intentos, no se ha logrado, y ahora queda la reforma fiscal, que también está pendiente. Hay otras reformas, que la electricidad, pero hasta ahora las que están dándose prioridad son esas que estamos mencionando. Me gustaría saber, o nos gustaría saber, y también a nuestros amigos televidentes, participación ciudadana, que siempre está atento a todos estos actos de defensa de lo que sería lo que es el bienestar de la sociedad. ¿Cuál es su opinión de ustedes en cuanto a la presentación de una reforma constitucional en este momento? ¿Cuál es su parecer de esta reforma? Si debió haber sido la reforma fiscal delante, segundo la constitucional. ¿Cómo ustedes están viendo el panorama desde la participación ciudadana? Miren, la reforma constitucional, como el presidente la presentó, las personas obviamente quizá en el espectro público pensaron que fue ahora que el presidente comenzó a hablar de la reforma constitucional y no es así. Desde el 2022 el presidente ha presentado propuestas de reforma constitucional y lo hizo porque, recuerdo yo, me tocó a mí sentarme en la Pucamaima varias veces a discutir el plan de reforma constitucional específicamente solamente con un solo punto, que era la independencia del Ministerio Público. Y en ese momento habían unos puntos que nosotros no entendíamos muy bien de lo que se había propuesto y hasta la misma oposición que estuvo sentada en esas mesas en la Pucamaima, pues se levantó de las mesas y no siguió con el diálogo. Y eso quedó estancado en ese momento, a pesar de que ya teníamos algunos 3 meses o 4 meses tratando de trabajar el tema, y se quedó estancado. Entonces no es algo nuevo para nosotros que el presidente haya presentado la reforma constitucional específicamente para el tema de la independencia del Ministerio Público. Lo que sí fue nuevo fueron los otros puntos agregados a la reforma constitucional. Entonces, ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo el candado, el extracandado que el presidente ha mencionado, de la reforma, sobre todo el tema de la reelección, la unificación de las elecciones, eso fue un tema nuevo para nosotros porque en ningún momento se discutió eso, y también la disminución de la cantidad de diputados. O sea, esos 3 puntos, aparte obviamente del tema del Ministerio Público, ha sido lo que ha generado sorpresa, porque ya el presidente desde su campaña había abordado el tema de la independencia del Ministerio Público, esa es su bandera, ha sido su bandera desde el inicio del gobierno hasta obviamente en este segundo periodo. Entonces eso no fue nuevo, lo que sí fue nuevo para nosotros fueron los puntos que les dimos a ustedes. Entonces a nosotros nos convocaron a participación a la presentación de los puntos, de esos 4 puntos. En ese momento nosotros no teníamos vocería porque fuimos como cualquier otro a ver qué es lo que el presidente estaba proponiendo, ¿verdad? Sí. Entonces ya sí, obviamente luego que el presidente ya deposita en el Congreso es que nosotros vemos el documento como tal, completo, y comenzamos a hacer algunas recomendaciones
a ese documento. Y hay puntos en los cuales no estamos de acuerdo y hay otros puntos en los cuales sí estamos a favor. ¿Están de acuerdo? ¿En cuáles puntos, por ejemplo, en la Constitución de la República, los partidos políticos de oposición, el Partido de la Fuerza del Pueblo, para dar nombres específicos, y el PLD, dice que es inoportuna y que no se corresponde en este momento una reforma a la Constitución, porque ya los temas que se están planteando están en la Constitución de la República y no hay nada nuevo que exponer? ¿Cuál es la posición? Solamente los candados y lo del Ministerio Público. Mire, ¿Cuál es yo la le voy a posición de decir ustedes? la verdad es que a veces se piensa que el pueblo no tiene memoria y lo que este pueblo más tiene es memoria. ¿Por qué? Porque hemos pasado por gobiernos dictatoriales, hemos pasado también por estilos de gobierno caudillista. Yo creo que ya la sociedad dominicana va construyendo una realidad distinta y estamos claros de que esos dos líderes que ahora dicen que una reforma no es necesaria, fueron uno que quiso imponer la reforma a Constitución para reelegirse, ustedes se acuerdan, y tuvimos que salir todos a marchar. Y el otro, obviamente, modificó la Constitución, que puedo decir que es de las constituciones más progresivas, no solamente con la implementación del Tribunal Constitucional, hay grandes avances en esa reforma del 2010, hay grandes avances que no podemos ser mezquinos, pero también la utilizó para quitar el nunca jamás. Nunca jamás. Entonces, obviamente, y me recuerdo también a ese presidente Fernández decir que la Constitución necesitaba candados. Entonces, obviamente, le están aplicando, el gobierno está aplicando la misma teoría que ellos propusieron. Ahora bien, para nosotros, el tema de la independencia del Ministerio Público es central y fundamental. Y como está configurado en la Constitución, no garantiza independencia real de ese Ministerio Público. Ahora bien, nada va a garantizar una independencia 100% de un Ministerio Público, porque depende de la persona. Y en ningún país tú tienes una garantía de nada 100%. Ahora bien, si tú tienes que crear las barreras que permitan poner frente a algunos vicios que permiten la politización del sistema, como por ejemplo en la reforma, en lo que se presentó del Ejecutivo, dice que nadie puede aspirar a esa posición si ha estado vinculado al tema político partidario y que tiene que haber estado fuera de ese ámbito político partidario mínimo 5 años. Y conocido, de que no se conoce que tenga otra vinculación política partidaria. El hecho específico que venga de la carrera judicial o que venga del Ministerio Público, yo creo que eso también es un aporte. Sin embargo, yo hubiese sido más, todavía yo hubiese ido un poquito más, que fuera solamente de la carrera del Ministerio Público, porque al final lo que aspira a todo el mundo es que aquellos que van a una función como esa, venga de la carrera, venga de la formación del Ministerio Público. Ahora, Lady, hay un detalle. Cuando hay candado, hay un llavero. Sí. Y hay una llave que en un momento determinado la van a usar. Lleguen las condiciones para cualquier partido político que logre que esa llave, va a tratar de hacerlo. Ahora, el Ministerio Público, el Procurador General de la República, se saca del Consejo Nacional de la Magistratura, sin embargo, va a ser propuesto, de acuerdo a la propuesta, por el mismo presidente de la República. Entonces, tiene que haber un nivel de compromiso del presidente de la República con el Procurador General de la República. Mira, la verdad es que hay que un poco aclarar. La conformación actual del Consejo Nacional de la Magistratura es par. ¿Qué hace eso? Que permite al presidente tener el voto calificado, que es la persona que al final decide. Cuando hay un impasse, la persona quien decide es el presidente. Cuando tú sacas de la conformación al procurador, ya el presidente no tiene ese voto calificado. Entonces tiene que generar consenso. Y no es a través de una terna, es cierto, pero si el presidente presenta uno y si obviamente no se llega a consenso, él no tiene el voto calificado. Entonces, obviamente, tiene que llegar a un consenso y ahí en el Consejo Nacional de la Magistratura no solamente está representado el partido oficial con el presidente, sino que hay una oposición ahí. Y yo creo que eso es importante. Pero vuelvo y digo que nada va a garantizar el 100% de una independencia. Ahora bien, el presidente, y para nosotros ha sido un error, al principio de su propuesta presentó la inamovilidad durante los 4 años. Y en caso de que ese procurador faltara a su función, iba a ser conocido a través de un juicio político
¿En dónde? En el órgano central que conoce los juicios políticos del Congreso Nacional. Ahora bien, en la propuesta que presenta nuevamente el presidente, se extrajo esa posición y ahora la movilidad es por 2 años y esa movilidad está condicionada a que si el presidente entiende que hay que removerlo, se lleva al Consejo Nacional de la Magistratura y ya. Entonces, Pero como quiera sigue teniendo una acción directa del presidente de la República, porque él va a decidir. Y si tiene mucha influencia, su voto, aunque no sea... pero vuelvo y digo, como está configurado actualmente, que le permite al presidente, como está Exacto. ahora, la inamovilidad de 2 años, Sí. es realmente, no se correlaciona con esa idea de darle independencia. ¿Por qué? Porque no solamente independencia que se requiere del presidente, sino que cuando tú tienes un actor del sistema, que es tu jefe, y tiene 2 años ahí, puede ser movible, los que están como subalternos no van a ver una afinidad, no hay una continuidad, porque son 2 años. Entonces, eso mismo pasa con los jefes de la policía, fíjense. Lo mismo pasa con los jefes de la policía, cada 2 años Así es. son removidos. Entonces, no hay la lealtad, pero ¿a quién? Al presidente del turno. Entonces, cuando tú generas una movilidad de 4 años, tu lealtad no es al presidente. Es al no puesto. es al presidente, es al puesto. Es al puesto. Vamos a irnos, con su permiso, Lady, a nuestra primera pausa comercial para continuar con más temas del programa en este conversatorio. Vamos arriba y regresamos. Bien, amigos y amigas, ya de regreso aquí en la mesa, donde estamos llevando esta interesante entrevista, vamos a brindar con un sabroso jugo, un jugo que significa la calidad de una empresa que tiene productos como es el de Rica. Choquemos las copas, Lady. Ese sello de garantía que le da a usted la confianza, la seguridad de consumir todos los productos de Rica, tanto sus diferentes sabores como este que estamos degustando la noche de hoy, de la pera, un producto que siempre tiene la calidad, la vitamina C, que usted necesita, sobre todo en estos momentos cuando caen esas lluvias de sorpresa como la de este momento que está cayendo. Son situaciones que siempre hay que reaccionar con un producto que tenga vitamina C que le garantice a usted la salud. Salud para todos. Y bienvenida, como siempre, Gracias. Lady, en este ¿Me momento. ayuda para hablar? Así es. Salud a todos. Adelante, Bien, Guillermo. reiteramos, contamos con la presencia de Lady Blanco, quien es coordinadora de Participación Ciudadana y de igual forma también miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Hablábamos en el segmento anterior, Lady, sobre la conformación de la participación del Ministerio Público, la Procuradora General o el Procurador General de la República en lo que tiene que ver con el Consejo Nacional de la Magistratura y la posible modificación que se le haga a la Constitución de la República para la elección del mismo. Nos gustaría ver en lo que tiene que ver con el Ministerio Público la evaluación de ustedes como participación ciudadana de las oportunidades a mejorar y de las fortalezas que se han podido reflejar en estos 4 años de doña Miriam Germán al frente de la Procuraduría General de la República. Mira, debilidades hay unas debilidades que podemos evidenciar y por eso es tan importante la reforma. El sistema penitenciario es de las grandes deudas de derechos, de garantía de derechos. Es un sistema penitenciario deshumanizado totalmente y no todo el que está en el sistema es culpable y aunque fuera culpable usted tiene que garantizar los derechos y entonces obviamente ese es uno de los grandes desafíos de la Procuraduría. ¿Y por qué digo que es importante la reforma? Porque lo que presenta el presidente es que a partir de una posibilidad de la reforma se le va a quitar esa competencia a la Procuraduría y se le va a dejar solamente la competencia, como hay en muchos otros países, que es de la persecución y de la investigación. Porque es un órgano persecutor. Esa es la finalidad de la Procuraduría. No puede ser una Procuraduría encargada de una política criminal, del sistema penitenciario y también tiene una política criminal contra la violencia de la mujer. O sea, tiene varias competencias, como el tema también de las notarías. O sea, hay muchas competencias también administrativas que deben ser descargadas de ese Ministerio Público. Entonces, ese es un desafío, el tema específico del
del sistema penitenciario. Y yo creo que de las grandes virtudes del sistema, de la Procuraduría, ciertamente es el trabajo que se ha venido, aunque todavía no tenemos sentencia, la gente espera sentencia, pero la gente tiene que entender que la Procuraduría es una parte del proceso penal y del proceso acusatorio. A los tribunales, que le toca a otra parte. Entonces, en cuanto al ejercicio de la Procuraduría, primero de los casos de corrupción anterior, que es una de las deudas que tenemos pendientes, hemos visto instrumentación de expedientes muy sólidos, con pruebas muy sólidas y robustas, como ha dicho en muchas ocasiones doña Jenny Berenice, que hay una jurisprudencia de sobreprobar los casos de corrupción. Entonces, ellos han tenido que investigar y sobreprobar. Los casos de corrupción actualmente, de los que ellos han presentado, tienen más de 12,000 páginas. Y es duro esos casos de corrupción. Ahora, creo que temas pendientes es investigación, o que sepamos en qué ha pasado con las investigaciones de los casos de esta administración. Son temas que están pendientes, como por ejemplo, el caso de Furcal fue destituido por un tema de un supuesto caso, un rumor de caso de corrupción, que fue iniciado a través de la Dirección de Compras y Contrataciones, que depositó unos temas específicos ahí de posible caso de corrupción en ese ministerio. Nosotros no sabemos qué ha pasado, a pesar de que desde participación enlistamos algunos casos de corrupción de esta administración, pero no sabemos, o sea, no sabemos si hay una fase de investigación, si se desestimó porque no hay prueba. Entonces, esos son temas que quedan pendientes. El Intran, sabemos que hay una fase de investigación, pero la sociedad dominicana, nosotros lo sabemos porque nosotros hemos preguntado, hemos mandado cartas para preguntar, pero la sociedad dominicana no sabe qué ha pasado en el caso del Intran. Entonces, esos son temas que yo creo que hay que mejorar en la forma de cómo se comunica a la sociedad dominicana. Hay un tema. Ustedes hablaron disculpa Flavio, de los casos que ustedes han enlistados por parte de Participación Ciudadana a la administración actual. ¿Pudiéramos citar algunos? Bueno, Ministerio de Salud, acuérdense, el primer caso, rumor de corrupción, fue en el Ministerio de la Salud, que dio Con paso. el tema de la mascarilla. Con el tema de la mascarilla y las El vacunas. primer ministro. El primer ministro de que Salud. fue destituido, y eso fue hace 3 años y medio, entonces no hay respuesta. Yo entiendo que en caso de que no hubiera pruebas, hay que comunicar a la sociedad dominicana, miren, pasó esto, se destituyó, pero no hay una prueba sólida que permita dar paso a una investigación. Eso es válido hacerlo. Hay otros casos, no tengo muy, porque han pasado varios, pero en el caso del Ministerio de la Juventud, 3. Bien. Tuvimos 3 cambios de ministro de Juventud en la pasada gestión, o sea, en el pasado cuatrenio. Hay también un caso del Ministerio de la Policía que nosotros evidenciamos, un viceministro de la Policía. Sí, que lo destituyeron. Que lo destituyeron también por un posible tema de corrupción. O sea, han pasado casos de corrupción que se han quedado en el olvido porque nosotros no sabemos qué ha pasado en esos casos de investigación. El Ministerio de Interior y Policía, ¿verdad? Sí, de Interior y Policía. De Interior y Policía. Un viceministro Es un que era el viceministro. encargado De armas. de creo. permiso de armas de Permiso de fuego. armas de fuego. Sí, eso fue Entonces, uno de los primeros. nosotros enlistamos en el 2022, porque luego, con el tema de la elección, todos se quedan en la burbuja de las elecciones. Pero en el 2022 nosotros hicimos un llamado a la Procuraduría con esos casos. Hay una pregunta que yo quiero hacer a Lady, a ver qué opinión tiene participación ciudadana como institución. Y me refiero a que hay una propuesta de toda la reforma constitucional que es la disminución del número de diputados. Se está hablando de 37 para buscar un equilibrio. Hay otros juristas especialistas constitucionales que no están muy de acuerdo con el número, pero eso está en discusión. Ahora, se van a hacer un harakiri los mismos legisladores que son los que van a votar y van a aceptar la situación sabiendo que van a disminuirle la cantidad en número de participación. Bueno, dicen que nadie hace cuchillo para la garganta. Ayúdenme ahí. Nadie quiere hacer Ya, yo estoy aprendiéndome los refranes. Estoy en esa época, estoy entrando en esa edad, aprenderme los refranes. Nadie hace cuchillo para su garganta. Vamos a ver qué pasa en el Congreso, porque el Pacheco ha dicho que ellos van a ejercer
su liderazgo dentro Eso es falta de la democracia. Cámara. Y es una falta de democracia porque obviamente, para fortalecer el sistema de partido, tú tienes que también dejar que los legisladores, a quienes representan, o sea, tú tienes una representación que es la partidaria. Obviamente es un partido que te lleva. Tú vas a través de una cuota partidaria. Pero a quien tú le debes lealtad no es al partido, es la sociedad dominicana. Claro. Ahora bien, la visión de participación ciudadana es que es necesario la reducción de la cantidad de diputados que tenemos. Miren, aquí hay una atomización del territorio. En un país tan pequeño territorialmente, Correcto. la división territorial aquí no tiene nombre. No solamente por a nivel de diputación. Y te vas a los distritos municipales, eso no se sabe la cantidad de dirección de distritos municipales que tiene el país. Estamos perdidos. Y en la alcaldía también tenemos muchísimos alcaldes. Pero aparte de todo eso, no solamente esa estructura tan mayúscula del territorio, porque eso se ha dado por un tema clientelar. La división del territorio ha sido por un tema clientelar. Sí. Tú tienes 11 millones de habitantes, pero tú tienes un ejemplo, Estados Unidos, que tiene 333 millones de habitantes y tiene 435 diputados. No se relaciona. Sí. Si te va a Brasil, que tiene 100 y pico de millones de habitantes, la cantidad de diputados que tiene son 200 y pico de diputados. Entonces nosotros tenemos 190, somos más pequeños y tenemos menos cantidad poblacional. Y si te va a Costa Rica también. Que tiene 5.5 y tiene 100 diputados. No tiene sentido. Además, es un costo económico para el pueblo dominicano, que muchas veces no se relaciona a lo que espera la sociedad dominicana. Eso de representación, fiscalización Es correcto. y legislación es una función que es muy pobre que hace el Congreso. Así con su permiso, Lady, vamos a irnos a nuestra segunda pausa comercial para continuar con más temas de lo que estamos llevando sobre esto que está en el tapete en estos momentos. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de la discusión, de la entrevista. Vamos a seguir adelante. Adelante, Javier. Lady, se habla de la modificación, de la reducción del Congreso es para el 2032, no para el 28. O sea que estos legisladores quizás no repitan en el 32, pero ¿tú no crees que montándome en tu discurso no es mejor tener un Congreso unicameral que bicameral? Porque si vamos por los senadores, también 32 senadores y un distrito, es demasiados senadores en términos representativos por la población que ellos cada uno representa. Pero no solamente son los senadores, aquí también tenemos el Parlacén, tenemos los diputados de ultramar, tenemos los diputados nacionales, que nosotros no estamos para nada de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, del presidente, de sumarla a 15 cuotas. 20. No, porque ya hay 5. Ya hay 5 más. Ya hay 5, son 15 más. Ajá. Lo primero es, y voy a hacer un énfasis con el diputado nacional, porque eso se ha quedado, y yo lo pongo a colación en todos los espacios que voy, porque la gente tiene que entender. Los diputados nacionales, lo que se creyó de los diputados nacionales, es que era para fortalecer la pluralidad de opiniones, generar un espacio en donde las minorías pudieran tener un espacio donde se vea la pluralidad de opiniones. No ha servido para eso. La ley electoral tiene una trampa, porque la ley electoral dice que se les otorgará el primer escaño, el que tenga el 1%, el partido que haya sacado el 1%. Claro, ese sí, que es un partido minoritario. Ahora mismo hay uno y todos los demás son de partidos mayoritarios. ¿Qué es lo que se ha utilizado para un tema clientelar, para cambiar la voluntad popular del ejercicio del sufragio por un tema del dedo, de decidir a dedo a quién yo quiero poner como diputado nacional, que muchas veces puede ser un partido minoritario que ha llegado por rémula del poder. Yo te apoyé, déjame buscarte una posición y te pongo ahí. Y otras veces son gente de su propio partido que no llegaron a una posición y te pongo ahí. Entonces, no tiene sentido que tú me quieras bajar la cantidad de diputados para subirme
la cantidad de diputados nacionales que no son elegidos de manera directa por el pueblo dominicano. Entonces, eso no Ni tiene sentido. democráticamente hablando. Ni directa ni democráticamente hablando. ¿Cuál sería la fórmula correcta de acuerdo a participación ciudadana en cuanto a la distribución de los legisladores, entiéndase diputados, senadores, alcaldes, y que cuente con una representación significativa o no significativa, sino que el país, las diferentes poblaciones, se sientan representadas de manera equitativa en esos renglones Pero es que yo creo legislativos? que si tú le preguntas a la sociedad dominicana y se siente representado con quienes lo representan, muchos de ellos, tú te vas a cualquier pueblo y te dice, ¿cuál es tu diputado? No sabe. Entonces, no solamente tú me tienes que fortalecer la calidad de la representación para luego tú hablarme de sumarme cantidad de diputados o maximizármelo, todo lo contrario. Yo creo que el pueblo dominicano, si sintiera que los legisladores o los diputados, o sea, senadores y diputados, le acompañaran en esa función tan central de fiscalizar, rendir cuentas y legislar, yo estoy segura que si le dijeran, vamos a bajarlo, le dicen, no, yo quiero a mi diputado. Pero hay circunscripciones que la gente ni sabe cuáles son sus diputados. Entonces, la verdad es que nosotros no hemos estudiado cuál sería el número correcto, el número real, pero sí, la verdad es que como sociedad tenemos que analizarnos, porque como está estructurado ahora mismo, el territorio no es posible. Y la cantidad de diputados que tenemos tampoco lo es. Así es. Y con relación a tu pregunta, de unicameral, eso no se ha discutido en participación, pero yo soy de posición que en un país tan pequeño, tan politizado, eh, lo correcto podría ser un sistema unicameral que permite dos cosas: menor nivel de burocracia, menor costo. Es un Congreso que sale costoso para el pueblo dominicano. Demasiado. Y la verdad que es importante que el Congreso tenga un costo, porque la democracia siempre tiene un costo, pero tiene que ser un costo racional a lo que devuelve ese Congreso, pero también a la vida nacional, o sea, a la sociedad dominicana. Tú tienes el barrilito, el cofrecito y muchísimas otras 2 exoneraciones exenciones. por periodo. Y entonces uno siente como sociedad, ya no hablo como participación, sino como ciudadano, que quizás se le da tanto a ese Congreso y no tenemos lo que esperamos a retribución. Lady, yo tengo una pregunta, a ver, ¿qué influencia, qué participación o qué propuesta puede hacer participación ciudadana en cuanto a lograr mejorar el sistema de partidos políticos de la República Dominicana? Porque nosotros tenemos una cantidad de partiditos políticos que son rémoras de los partidos grandes para buscar posiciones, lo que hace que complican el sistema. Entonces, ustedes como participación ciudadana, ¿qué voto, qué recomendación pueden hacer para que nosotros como país podamos tener por lo menos 3 partidos principales grandes, primero, segundo y tercero, que puedan participar, y podamos tener un sistema de partidos más confiable, con más calidad, sobre todo, que ustedes, que son un eje principal prácticamente en la organización de las elecciones, post y también antes del proceso, ustedes tienen que ver con esto. Entonces, ¿cuáles son sus recomendaciones? Mira, yo no estoy de acuerdo con que haya solamente 3 partidos. La verdad, yo creo que la democracia se fortalece donde hay mayor nivel de participación. Ahora mismo tú tienes 3 partidos mayoritarios, realmente. Antes nuestra historia siempre fue bipartidista, pero por las divisiones de los partidos, mucho por un tema, ya sabemos, político, ego, lo que haya sido las razones que dieran a esa división estructural de los partidos. Sin embargo, yo soy más de mayor nivel de pluralidad. Lo que yo entiendo sí que la Junta Central Electoral debe tener mecanismos más eficientes que permitan identificar cuándo realmente hay un partido que tenga vocación de poder. Porque muchos partidos se crean solamente, no con la intención de vocación de poder, sino para ser bisagras del poder. Entonces, ahí sí yo te digo que hay que ver e identificar cómo a través de la misma ley de partido y a través de los mismos mecanismos internos que tiene la Junta Central Electoral, para identificar si un partido realmente es partido y tiene vocación de poder. Pero yo diría algo. Porque, ¿qué pasa? Te piden 200,000 votos. La Junta hace un screening, que es una proporción, no llaman a todos, tienen que tener locales en todos los lugares, y muchas veces no se tienen locales en todos los lugares, pero aún así le aprueban los partidos. Entonces, yo creo que la ley tiene fortalezas que permiten ir desconstruyendo esa pluralidad
mayúscula que tiene fines no de poder, sino clientelar. Ahora, siempre en un partido, en un país donde hay mayor nivel de democracia, se necesita mayor nivel de pluralidad. Sí, pero hay algo, Mira, te lo digo porque mira lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, la gente nada más tiene dos posibles formas de votar. O tú no vas a votar, o tú votas por uno o por otro. Sí, pero acuérdate, Y eso sí no es bueno. la proliferación que se está dando de partidos políticos pequeños se da por el número de 50+1 que tenemos para alcanzar la presidencia. Ninguno aquí llega con 50+1 si no tiene los adherentes. Los adherentes son los que completan el voto faltante. Sí, pero el 50+1 vino también a resolver un problema serio que había Pero ya no. en la República Dominicana. Yo creo que todavía sigue siendo una herramienta importante en el sistema electoral. Ahora bien, tú me dices, ¿qué se puede hacer para fortalecer el sistema electoral? Yo te lo digo claramente. Rendición de cuentas real de los partidos políticos, de los candidatos. No es posible que para ser presidente, candidato a presidente, tú tengas que gastar 1.000 millones de pesos. Para mí, todo radica en el financiamiento. ¿Por qué? Porque aquí los líderes de base de los partidos, que son los que conocen a los partidos, a sus militancias, que conocen las necesidades de sus comunidades, no pueden aspirar. Porque para tú ser regidor te piden un dinero. Sí. Para tú ser diputado, bueno, para tú ser diputado aquí son 50 millones de pesos, 30 millones de pesos. Y tú crees que una gente, 200. para ser senador, entre 200 y eso, hay que ver, porque eso es lo que dice la ley, hay que ver lo que gastan por detrás, y lo que le piden también por detrás. ¿Cómo se podría mejorar la Es parte? que la verdad, nosotros desde participación, yo le digo, porque yo duré 2 años sentada en esas mesas, peleando con el financiamiento público. Se necesita financiar a los partidos del Estado. ¿Tú sabes por qué? Porque si no lo financia el Estado, ¿quién lo financia? El sector privado. El sector privado. Entonces, la verdad es que es necesario, como lo tenemos, el mixto. Lo que no es necesario es el tope de campaña tan abusivo que se le tiene a los partidos. La Junta presentó en su propuesta bajárselo al 50%. Al 50%. No, se pusieron todos los partidos. Lady, el sistema democrático en República Dominicana ya es un sistema democrático que tiene desde el 66 hasta la fecha. Han habido intentos pero está ahí. Tenemos una democracia, tenemos un sistema de partidos, que lo menos democrático que hay dentro del sistema son los mismos partidos políticos. Partiendo de esa realidad, ¿cuál sería la solución a que esos partidos políticos cumplan con la democracia que no cumplen? Bueno, yo creo que aspirar a la nueva generación que va subiendo dentro de los partidos, porque lamentablemente ya los que están y han hecho vida partidaria y son cúpulas de los partidos, siguen repitiendo no solamente el caudillismo, sino las malas prácticas del poder que debilitan la democracia. Entonces yo creo que aspirar a esa nueva camada de todos los partidos a hacer una nueva forma de política. Y vuelvo y digo, sanciones, leyes sólidas, porque la verdad es que todavía nuestra ley electoral, a pesar de que fue modificada el año anterior al proceso electoral y que luchamos y hay avances importantes, tiene grandes desafíos. No tiene sanciones. Garras. No tiene garras que le permita a la Junta Central Electoral realmente actuar. Y yo creo que también un ejercicio más eficiente del Procurador Fiscal Electoral. Porque hasta que no tengamos sanciones claras y efectivas, las prácticas malsanas del sistema electoral se van a seguir repitiendo. Eso como que en tu casa tú permitas el dejar hacer, pues bueno, nos vamos a acostumbrar todos al dejar hacer. Y los partidos, lamentablemente, se acostumbraron al dejar hacer. Y educación. Nos toca educar y seguir educando. Vamos a irnos, Lady, con su permiso, a nuestra tercera pausa comercial para continuar con esta interesante entrevista sobre todo lo que está ocurriendo y lo que está en el debate en nuestro país, que son las reformas. Vamos arriba y regresamos. Bien, amigas y amigos, estamos aquí en nuestro programa ya en nuestra fase final
Estamos llevando una interesante entrevista con Lady Blanco García, quien fue una ex coordinadora general de Participación Ciudadana y miembro del Consejo Nacional actualmente de Participación Ciudadana. Y en base a eso, Lady, me gustaría hacerte una pregunta que realmente está bien delicada y sobre todo bien discutida y con mucha situación de conflicto. Y es el tema de La Vega. En La Vega se dio un evento postelectoral, el cual todavía no se sabe ni cómo es que se va a arreglar la madeja sobre este tema, en cuanto a que el candidato que fue electo, que fue Kelvin Cruz, que salió con una gran votación masiva, un líder y un buen trabajador en su provincia, el cual lo prefería. Sin embargo, se dio algo sui generis dentro del proceso, que fue que el presidente de la República lo solicitó para ocupar una posición de ministerio. Esa posición prácticamente ahora mismo está sin cabeza, totalmente descabezada. No hay que ver porque renunció la vicealcaldesa, un hecho insólito. Y nos gustaría ver cuál es la posición de Participación Ciudadana o por lo menos opinión sobre el tema, porque usted tiene que ver con el proceso electoral. Una pena, una decisión con mucha falta de estratégica y también falta de estudio, porque obviamente generaba un vacío constitucional, estamos claros, porque ellos, para mí había una negociación anterior a, porque nadie va a dejar su curul bien ganado, su posición bien ganada, sin saber qué iba a pasar. Y más votado del país. Y no obstante eso, para mí, no solamente la decisión del presidente, sino que él haya aceptado el cambio a ser ministro. ¿Sabe por qué? Porque a quien él le defraudó fue a ese 80% que salió a votar por él. Porque obviamente se lo ganó. O sea, una gente muy querida por su pueblo, porque él trabajó y le devolvió las esperanzas al pueblo de contar con un servidor público y que todo el mundo salga a votar por actitud de fraude, esas esperanzas que tiene la comunidad. Yo creo que el pueblo de La Vega se le va a pasar, no solamente a él, sino al mismo PRM, porque es un pueblo intelectual muy culto y también que siempre ha sido muy demandante. Entonces, primero, una totalmente desacertada. Lo correcto para mí es que tiene que ir a unas elecciones. ¿Por qué? Porque la vicealcaldesa renunció, que se dice que por un tema de violencia política. De presión política. Y yo creo que ella debió ser valiente. Y si fue así, debió salir al frente y decir, para sentar un precedente, hay una ley electoral que estipula como delito electoral la violencia política. Entonces, yo hubiese salido al frente, yo, Lady, salgo al frente. ¿Por qué? Porque siento un precedente en la violencia política como consumarlo como un delito. Ahora bien, no lo hizo. ¿Qué pasa? La ley, como ustedes bien saben, dice que el presidente nombraría de manera interina. Sí. Interina. No lo puede mandar fijo. Entonces, el único, al menos para mí, el único bajadero que yo le veo es que vayan a unas elecciones. Y eso que genera un costo para el pueblo dominicano y la verdad una molestia innecesaria y que se pudo evitar para el pueblo de La Vega. Si se va a elecciones sería el primer caso que de esa naturaleza y el primer precedente. Sí, porque anteriormente el presidente, anterior a la Constitución del 2010, el presidente podía designar al alcalde. Tú tienes el ejemplo. Precisamente el ejemplo a eso me voy, Papi a la Estrella. parte de la legalidad. La ley 176-07, en su artículo 64, en su párrafo 1, manda a que se le someta una terna cuando hay este vacío, como en el caso de La Vega, al presidente de la República y en la forma que establece la Constitución. Sin embargo, pero cuando tú te vas al mecanismo, porque la ley dice la forma y los mecanismos que establece la Constitución, pero se refería a la Constitución previa al 2010. Perfectamente, ahí voy, a la Constitución del 2002. Sin embargo, la Constitución del 2010 y en el 2015, esas atribuciones se las quitan al presidente de la República y cambia del artículo 55 al 128. En el 128, en ningún momento, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, le da esas atribuciones al presidente de la República. No, que no la tiene. Entonces, manda la propia ley, entonces, 176-07, al párrafo 2, a que sea la sala capitular, el Consejo Municipal, que designe a un alcalde interino. Pero no dice tampoco por qué plazo ese interinato. Pero el interinato, deja ese vacío. Si tú te vas a la práctica, el interinato no puede pasar de 3 meses.
Pero Es el no lo establece la interinato. ley. Desde 3 Ahora meses. bien, 3 meses. Un interinato debe ser 3 meses. En el MAP lo tienen como 3 meses. Ahora bien, lo correcto es, y yo he visto que hay unos recursos importantes, vamos a ver cómo la Junta va a sentar precedente, porque he visto unos recursos no sé si fue de la Fuerza del Pueblo, del PLD, que hicieron su recurso ante la Junta Central Electoral. Pidiendo que Vamos a se ver realicen unas unas elecciones. de nuevo. elecciones. Y tú sabes que eso es una decisión que totalmente errada del partido, totalmente, que se pudo evitar llegar a estos niveles de incertidumbre, pero no permite también identificar oportunidades de mejora en la ley. Sí. ¿Habría la En la Constitución. ¿Habría la posibilidad de que el Congreso enderece este entuerto en esta situación? Bueno, vamos a ver, porque hay que esperar. Modificando la ley. Hay que modificación. esperar cuando se habla en la Asamblea Revisora. Así. Porque la Asamblea Revisora es la que va a establecer los puntos que se van a tocar. Por eso hay que estar tan pendiente, porque ahí puede irse muchísimas cosas. Entonces, por eso yo siempre he dicho, este es un partido que tiene mayoría, y una mayoría absoluta. Y por eso la sociedad dominicana, todos tenemos que estar pendientes de lo que pase en ese Congreso, porque la oposición es muy débil. Entonces, el contrapeso tiene que venir de todos nosotros, la sociedad dominicana en su conjunto. Así es. Otro tema. ¿Qué tú No, tenías? no. ¿Tú crees que si se llama a elecciones de nuevo en La Vega, no le pasarán factura por ese vacío institucional al partido ganador? Claro, yo creo que sí le pasaría factura, porque lo que se dicen los rumores, ¿verdad? De La Vega. Que de La Vega, que el PRM nada más ganaba con él como candidato. Si llevaba a otro candidato, no ganaba. Entonces, me imagino que estratégicamente el PRM llevó a ese candidato sabiendo que lo iba a designar como ministro. Eso es lo que a mí me Nos parece. queda un minuto de programa que nos lo va a ceder el programa para nosotros. Y es que me gustaría saber, participación ciudadana. Se acaba de someter el proyecto de código laboral, donde la sensatez se entendía que yo sabíamos que no iba a pasar, cuando le iban a aprobar, a pasar. Entonces me gustaría saber que hay muchas quejas de los trabajadores de que eso no está bien estructurado todavía y de muchos legisladores y juristas. ¿Cuál es su opinión de participación? Nosotros no lo hemos visto todavía, ya lo pedimos el proyecto al ministro. Ya solicitamos justamente hoy solicitamos que nos lo enviaran, pero hay temas que sí tenemos que abordarlo. El tejido más importante productivo del país son las MIPYMES. 90% del tejido productivo son MIPYMES. Pero esas MIPYMES tienen la TCS, tienen el anticipo y tienen la cesantía. Es muy difícil para las MIPYMES, para ese sector productivo nacional, mantener esos niveles de crecimiento con esas realidades. Entonces, algo el Estado tiene que recurrir. Algo tiene que hacer el Estado. Porque no, o sea, así como está, no se puede. No está completo. Pero nunca puede ser eliminando conquistas de un sector tan importante como el sector trabajador. Claro. Ahora bien, hay que estar claro de que el gobierno ha hablado y siempre tiene una política de apoyar al emprendedurismo y apoyar al emprendedor. ¿Y cómo se puede apoyar al emprendedor si tú tienes esas 3 condiciones? Imposible. Bueno, así es. Lady, muchísimas gracias por tu participación esta noche con nosotros. Lo agradecemos, que sabemos que hiciste un sacrificio por estar con nosotros y venir en esta hora. Siempre un placer estar aquí. Muchísimas El gracias. placer es nuestro. Gracias. A ustedes solo nos resta decirles, pásenla bien. Mañana estaremos a la misma hora con ustedes en nuestro programa En 3 Puntos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.